Muy buenos días, mis queridos y queridísimas estudiantes. Un gusto poder reencontrarnos en esta nueva clase de matemática, la clase 15, en la cual está dedicada para aquellos quienes no pudieron estar presentes en la clase virtual Zoom. De igual manera, para aquellos que todavía no están convencidos, digámosle así, o no están familiarizados o no pudieron entender la temática que habíamos tratado. De todas maneras, el día de hoy lo vamos a hacer una clase súper fácil en la que usted va a poder liberar todas esas inquietudes que usted tiene y de la misma manera va a poder desarrollar cada una de las actividades o tareas escolares que en el área de matemática se les envía para que usted pueda hacerlo de la mejor manera. Si en caso de que aún no entienden, no duden en llamarme, no duden en hacer consulta, los tips de la materia y de igual manera pedir el apoyo y el acompañamiento de un representante o de una persona mayor que le ayude a comprender mediante este video YouTube esta clase. Un abrazo gigante y bienvenidos. Empezamos nuestra temática. Muy bien. Habíamos empezado diciendo que cuando nosotros trabajamos con números enteros, tenemos que tener siempre pendiente, en el caso de la suma y la resta, la ley de los enteros. Signos iguales suman acompañado del signo que tengan en común. Signos diferentes restan acompañados del signo de la cantidad con mayor valor. Asimismo, habíamos dicho en la temática anterior que tratamos en la resta o sustracción de números enteros que la resta prácticamente se convierte en una suma de números enteros. Vamos a ver con esta temática, vamos a continuar la clase sobre la resta o sustracción de números enteros con una particularidad, con dos casos especiales, cómo vamos a operar en este caso con la resta o sustracción de números enteros. Y tenemos el primer caso. Muy bien, el primer caso nos manifiesta. A un factor positivo le restamos otro factor positivo. Y tenemos el ejemplo número 1, 3. Le identificamos al número 3, que es un factor positivo. Y le identificamos al 2, que también es un factor positivo. ¿Qué nos decía la regla general? Que la resta o sustracción de números enteros se convertía prácticamente en una adición de números enteros. Entonces, por lo tanto, 3 se convierte en la adición de números enteros más el segundo factor, que es el sustraendo. Recordemos que pasa como negativo, cambia de signo y realizo la operación correcta. Tengo aquí ya una operación, una suma de números enteros con diferente signo. ¿Qué nos dice? Cuando tiene la regla general de los números enteros, cuando tienen diferente signo, se realiza una resta y se antepone el signo del factor o número que tenga mayor valor. Al 3 le quito 2, la respuesta es 1. El 1. Comparo entre los dos cuál tiene mayor valor, el positivo por lo pronto. Puedo dejarle allí en blanco o simplemente le pongo el signo más 1. Como ustedes ven, este primer caso está completamente fácil, puesto que hemos identificado como primer paso qué tipo de factores son, si son positivos o si son negativos. Vamos a trabajar a continuación con el segundo ejemplo. 38 menos 54. Identifico. En este caso estamos ejemplificando, le estamos graficando qué tipo de factor es. 38 factor positivo, 54 factor positivo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí realizamos como si fuera una suma de números enteros. La primera condición, como parece una suma de números enteros, entonces le escribo 38, el primer factor o el minuendo, que es la resta, el 38, más, porque se había convertido la resta en una suma de números enteros, más el segundo factor o minuendo, que cambia de signo, menos 54. Menos 54. Era positivo, pasa como factor negativo. Y resto, 38 menos 54
es igual a 16. Vamos a ver. Sí, a 16. Comparo. Factor positivo, factor negativo. ¿Cuál es mayor? El factor negativo, por lo tanto va acompañado del signo negativo, menos 16. Hasta ahí estamos correctamente acertados. Si tiene alguna duda, retrocédale el video, por favor, y preste atención nuevamente a cómo vamos resolviendo cada uno de los casos. Muy bien, vamos a trabajar con el ejemplo 3. Primer paso, como les dije, ahorita vamos graficando, porque cuando yo tengo un dominio sobre la identidad de los factores, si son positivos o negativos, puedo hacerlo directamente. Muy bien. Ejemplo 3. 197 ominiendo factor positivo. El 67 o el segundo término sustrayendo factor positivo. Muy bien, ¿cómo opero ahora? Pero de la siguiente manera. Escribo el 197 como factor positivo. A esta resta le hago como si fuera una suma, le transformo en una suma más. El segundo término, el sustrayendo, es positivo, se convierte en negativo, menos 67. A continuación tengo una suma de números enteros con diferentes signos. Este es positivo, este es negativo. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Operamos realizando una resta. 197 menos 167 es igual a 130. 130. Comparo los signos. 197 es positivo, el menos 67 negativo. El mayor, el 197. Si quiere le pongo el signo positivo o de lo caso contrario. Le dejo allí y sé que cuando un factor no tiene ningún signo por delante, se sobreentiende que es positivo. Perfecto, ¿no es cierto? Hasta aquí estamos muy bien. No creo que tengamos ningún problema en cómo vamos realizando estas operaciones. Vamos al ejemplo número 4. 56 ominiendo el primer factor es positivo. El segundo factor, 84 o sustrayendo, es también un factor positivo. Vamos a transformar esta resta en una suma. Por lo tanto, el primer término pasa siendo positivo, como está 56. Le transformo en suma, habíamos dicho, esta resta le transformo en suma más. El segundo término, que es positivo, pasa siendo negativo. Menos 84. Y procedo a restar, a realizar la operación. Vamos a ver cuánto le sacan ustedes. Muy bien, la respuesta es 28. Resto. He realizado la operación de resta, la diferencia ha sido 28, comparo los signos. 56 es positivo y menos 84 es negativo. El 84, su valor absoluto es mayor que el 56, está acompañado del signo menos, por lo pronto, o por lo tanto, será acompañado del signo menos, la diferencia ha sido igual a menos 28. ¿Sí o no? Está fácil este primer caso de entenderle, creo que no hay ningún problema en donde podemos realizar. En el caso de que usted tiene alguna duda, retrocédale el video y vaya viendo en dónde se va realizando. La clave de esto, de este primer caso, si a un factor positivo le restamos otro factor positivo, es que la resta al convertirse en una suma con factores de diferente signo, se resta operacionalmente. Se resta y se antepone el signo de la cantidad que tenga el mayor valor. Así de sencillo, es regla básica. Vamos a ver a continuación, a explicar y a ir poniendo atención al segundo caso. Muy bien, ahora sí nos encontramos con el segundo caso,
que yo le he llamado los casos especiales de la resta o sustracción de números enteros. El segundo caso nos manifiesta que a un factor positivo, igual que el caso anterior hasta aquí, le restamos un factor negativo. Aquí sí cambia. En el caso anterior le quitábamos un positivo, ahora le vamos a quitar un factor negativo. Premisa. Y para nosotros poder identificar de manera inmediata, cuando nosotros vemos que una cantidad está entre signos de agrupación y acompañado por el signo menos, automáticamente sé que es un número o factor negativo. Entonces, por lo tanto, aquí ya voy comparando yo de manera directa. Yo ya le voy viendo que el 67 es o el minuendo es un factor positivo y el siguiente es un factor negativo. Solamente por esto, ya lo puedo identificar. ¿Qué me dice la regla? Que se transforma en una suma. Esta resta se transforma en una suma y tengo así que 67 más menos 23. Como este factor pasa acá, se transforma y se convierte en un factor, el negativo se convierte en un factor positivo. Mire, yo le coloco aún entre paréntesis para darme cuenta del cambio que se hace. Del negativo pasa a ser positivo. Por eso le coloco entre paréntesis, porque en el segundo ejemplo ya no le voy a poner el paréntesis para que usted se vaya dando cuenta. Y es así que sumo. 3 más se convierte en una suma. ¿Por qué? Tengo dos factores. Una suma de dos factores con un mismo signo, por lo tanto tengo que sumar. 7 más 3, 10. 6 más 2, 8 y una que lleve 90 positivo. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Cómo vamos transformando? Vamos a ver en el segundo ejemplo y a caer en cuenta cómo se transformó. Primero voy a identificar el primer término o minuendo positivo, el segundo término sustrayendo negativo. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis y precedido del signo menos. Esta resta se transforma en suma. Es así que tengo 45 más el sustraendo pasa cuando pasa a ser parte de la suma, el sustraendo o el segundo factor que era negativo pasa convirtiéndose en positivo, más 85. Y aquí está lo que yo les dije hace un rato a ustedes. En el primer ejemplo le hice caer en cuenta que le puse entre paréntesis para que caiga en cuenta cómo ha cambiado de signo, ¿no es cierto? Y acá simplemente le hago de manera directa ya para ir operacionando de esa manera. 5 más 5, 10. 8 más 4, 12 y 1, 13. 130 positivo. ¿Sí o no? No están en ningún momento como para equivocarnos, si nos vamos poco a poco nosotros dándonos cuenta cómo se van haciendo las cosas. Aquí la regla es general, por lo tanto se aplica para todos los ejemplos. Identifico positivos, por ejemplo en el ejemplo número 3, identifico los términos. El primer término minuendo, que es de la resta, positivo. El segundo término o sustraendo de la resta, negativo. La regla general de la sustracción de números enteros me dice que prácticamente se convierte en una suma y tengo 639 como se convirtió en una suma más el segundo término al convertirse en suma de ser negativo pasa a ser positivo más 708. Ya no le puse entre paréntesis para que usted se dé cuenta para que cómo vamos operando, ¿no es cierto? Esto es igual a 1347. Mire, esto de la resta de números enteros es completamente fácil. La suma igual, porque únicamente aplicamos la ley de los enteros. No, usted siempre tiene que recordar cuáles son las condiciones o las reglas de los números enteros y proceder a desarrollar.
no hay ningún lado en donde nos podamos equivocar cuando yo manejo la ley de los enteros, salvo que al realizar las operaciones usted sume mal o reste mal. No, pero eso nosotros ya no tenemos que preocuparnos, puesto que nosotros ya tenemos un dominio de algunos años anteriores sobre las operaciones de la suma y la resta. Es imprescindible que siempre nosotros nos vayamos acordando también los términos de cada una de las operaciones. Por ejemplo, en la suma al resultado se le conoce como suma total. En la resta al resultado se le conoce como diferencia. En la multiplicación al resultado se le conoce como producto. En la división al resultado se le conoce como cociente. En la potenciación al resultado se le conoce como potenciación. En la radicación o raíz cuadrada al resultado se le conoce como raíz. Porque son los términos matemáticos que siempre vamos a ir empleando. Aquí estamos hallando la diferencia, ¿no? Por más que se haya convertido en una suma, pero como estamos restando, el resultado se llama diferencia. Muy bien, vaya recordando esto y igual los otros términos. Por ejemplo, usted me escucha a mí decir el primer término es el minuendo, el segundo el sustraendo, etc. Ese es con el objeto de que usted vaya manejando ya lo que es la terminología matemática, ¿no es cierto? Y vaya aplicando de igual manera vaya aplicando cada una de las reglas que se necesitan. Muy bien, en el tercer ejemplo automáticamente defino que el primer término minuendo es positivo y el segundo término o factor es el sustraendo es negativo. Realizo la operación planteándole como si fuera una suma. 216 más el segundo término pasa de negativo a la suma pasa a ser positiva, más 81. ¿No es cierto? Vamos a ver la respuesta. 216 más 81 es igual a 297. Como usted puede ver en el segundo caso, casi todas las respuestas, casi todas las diferencias tienen carácter de ser positivos. Miren, así ha sido la clase de súper sencilla en la temática del día de hoy. Por favor, verificar, apoyarse, realizar correctamente los ejercicios. Si tiene alguna duda, ¿a dónde tiene que consultar? A esta clase de YouTube o a los tips de materia. Tenemos, aparte de la clase en la plataforma Zoom, el profe Javier siempre está apoyándoles con dos herramientas básicas. Aparte de la clase Zoom, le apoya con los tips de materia y también le apoya con la clase de videos en YouTube. Donde esa creo que es la herramienta más básica porque usted puede retroceder, puede tener un acompañamiento y reforzar, pedir que le apoye. En el caso de que no entendió. En el caso de que usted ya tiene asentado su conocimiento, no está por demás pegarse un repaso y dar por optimizado, es decir, ponerle en un mejor nivel su grado de conocimiento. Yo le agradezco bastante su participación. Asimismo, me anticipo en agradecerles el comentario que pueda hacer sobre las clases que venimos desarrollando tema tras tema. Mis queridos chicos y chicas, un abrazo gigante, el deseo de que esta semana sea súper chévere, llena de buenas vibras, de buenas cosas, poniéndole sabor y color y la energía positiva a cada momento en el que vivamos. Preocúpese mucho de estudiar, preocúpese mucho no solamente del área de matemáticas, sino de todas las áreas con las que tratamos en el curso en el que estamos. Recuerde que los docentes, los maestros, le ponemos todo el amor a cada una de nuestras clases porque creemos que usted se merece todo lo mejor. Un abrazo gigante, honre a sus padres, cuídese y protéjase, sea solidario ayudando en casa y, por cierto, haga el bien sin mirar a quién. Un abrazo gigante, una excelente semana.